abrir un momentito para tocar otro importante tema, Domingo, que tiene que ver con las cuevas de Pomier o las cuevas de Borbón. Eso es un monumento, un patrimonio cultural e histórico y que ha sido denominado capital prehistórica de la región. Ahí se guardan los, ¿cómo se dice? La Manifestaciones historia. rupestres, Sí, manifestaciones rupestres que guardan ahí la historia de nuestros antepasados, de los primeros pobladores de América. Sin embargo, la minería está afectando ese patrimonio natural. Usted es de los ambientalistas que ha estado levantando su voz para que se le ponga un alto a esto. Cuéntenos cómo van esas actividades. Sí, desde hace mucho tiempo, bueno, desde el 1976 comenzamos nosotros a ir a esas cuevas y a ver el valor que tenían y el riesgo en que se encontraban, ¿no? Actualmente pudiera decirse que esta es una lucha que está en la cresta de la ola, ¿no? Por algo que siempre se les dice a la gente, se nos dice a todos, si no hay un acuerdo con el Estado, si no hay una decisión política, no se resuelven las cosas. Y hasta que no se tomó una decisión política con el Pomier, no se resolvió nada. Por suerte, en la provincia de San Cristóbal, donde está funcionando ahora la plataforma San Cristóbal, es una concatenación, unión, ¿no?, de todas las organizaciones ambientalistas, deportivas, de educación, que han cerrado filas junto a esta plataforma San Cristóbal y se ha movido bastante el pueblo, principalmente por una motivación que le han llevado tanto el actual senador Gustavo Lara como Rafael Salazar, que es el director administrador de EGEGID, pero es de San Cristóbal y ha estado apoyando enormemente toda esta lucha y toda esta organización. Fue a petición del presidente de la República que se dio un paso que ha resultado casi fundamental para que lo de San Cristóbal se vaya resolviendo, lo de las cuevas del Pomier se vaya resolviendo. Nosotros le habíamos presentado al presidente en el 2021 una propuesta para declarar las cuevas del Pomier como capital prehistórica de las Antillas y explicamos ahí todas las razones. A él le interesó bastante, pero no fue sino hasta el 2024, luego de las últimas elecciones, cuando él decidió asumir el caso y echarlo adelante, solicitando al Ministerio de Medio Ambiente que se pusiera al frente de esto. El Ministerio de Medio Ambiente, René Mateo y Fidel Pérez, decidieron que había que sugerir, había que pedir más información sobre la importancia o no importancia de las cuevas del Pomier antes de tomar una decisión. Y así optaron por buscar uno de los mejores expertos que existen, que hay, en lo que tiene que ver con las cuevas, su conservación, su manejo, su estructura, y lograron comunicarse con el doctor George Veney, es un geólogo de decenas de años de expertise en esto, ¿no? Y él aceptó venir. Y precisamente, bueno, ya había estado aquí hace muchos años, precisamente en Pedernales. Estuvimos aquí. Ese estudio se hizo durante la gestión de Miguel Seara, ¿cierto? Estando Miki Seara ahí, sí. Entonces el doctor George Veney decidió evaluar lo que se había hecho desde hace años, visitar el sitio, meterse en muchas de las cavidades y encontró que los daños que se habían producido ya eran daños, primero muchos irreparables. Prácticamente todos los daños cuando son en cavidades son irreparables. Y una de sus sugerencias fue que si queríamos conservar esas cuevas, había que mover esas empresas de ese sitio. Había que sugerir a las empresas moverse, que buscaran, que encontraran otro sitio para sus canteras, que hay por todas partes de la República Dominicana y más que nada la isla, toda la isla
hay es abundante la caliza, que es lo que estaban explotando esta gente ahí. Ellos alegaban, no, que esa caliza es única. Es única, falso de toda falsedad. Es ahí por todas partes. No es una tierra rara tampoco, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces, aparentemente ya todo está listo para que esta gente se muevan de ahí y comencemos a trabajar en la dirección de darle a la provincia de San Cristóbal, a la República Dominicana y al Caribe una capital prehistórica de las Antillas en donde están representadas, porque ya lo hemos comprobado, representadas no solamente la cultura taína, no solamente los arahuacos, sino están representados ahí la cultura maya, inca y nahua, además de los arahuacos. Estamos ante un monumento que no solamente representa los aborígenes de esta isla, ni del Caribe, sino del resto de Abya Yala, como se conocía anteriormente a América antes que llegaran los españoles. Entonces, actualmente estamos esperando que el 27 de febrero el presidente diga, nosotros esperamos que lo que va a decir lo que estamos esperando, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en este sentido? Todos esperamos que sea lo de mover las empresas y comenzar el gran proyecto que vincule San Cristóbal con las cuevas del Pomier, porque hay un proyecto propuesto tanto por el arquitecto Marco Barinas como por el arquitecto Alfonso Vergara para desarrollar en San Cristóbal todo lo que esta provincia necesita para arrancar con un turismo de verdad, un turismo que incluya arqueología, que incluya espeleología, que incluya montañas. Señores, cuando a alguien se le pregunta si conoce dónde está la Cordillera Central, la gente piensa que es el centro de la isla. La Cordillera Central comienza ahí mismo en San Cristóbal. Las elevaciones de las cuevas del Pomier son parte de las últimas estribaciones sur de la Cordillera Central. Eso significa que esa es la puerta de entrada al turismo de montaña, que es hacia donde tenemos que empujar el turismo, no olvidando, pero dándole un respiro al turismo de sol, de playa, de sal, etc. Eso que usted dice, que usted pide, también lo han pedido otros ambientalistas, porque se habla de cuevas del Pomier y ustedes los ambientalistas y quizás pocas personas conocen la belleza, la maravilla de ese lugar histórico, esas cuevas milenarias donde se esconden miles de años de historia de los primeros pobladores de las Antillas. Sin embargo, pocas personas conocen de las cuevas del Pomier y saben dónde están las cuevas del Pomier, y pocas personas se interesan en ir a ver, en ir a conocer, que es un lugar que nos traslada a la historia, porque estamos viviendo donde vivieron nuestros primeros pobladores. Donde entraron en contacto con sus creadores según sus propias creencias, ¿no? O sea, las cuevas del Pomier, principalmente estas cuevas, tienen una reminiscencia espiritual de mucha importancia. En la cueva número 1, por ejemplo, hay un sitio en donde cada cierto tiempo se aparece un grupo de pedernales de San Juan, de Nahua, que va a llevar una ofrenda porque dicen que el Loa indio se lo pidió, ¿no? O sea, hay un nivel de espiritualidad en estas cuevas que ya mucha gente los conoce. Y a las que no hay que temerles. Entonces es un patrimonio no solo histórico, sino cultural y religioso también. Antropológico, naturalmente. Tiene muchos elementos. Y además, dos cosas más. Es un sitio con una alta biodiversidad. O sea, la biodiversidad de este sitio, bueno, es la que estudiamos en el 1995, ¿no? Había unos niveles de endemismo, pudiera decirse, porque encontramos en sus cuevas arañas, por ejemplo, que no las conocía la ciencia. Por lo menos 5 especies de arañas colectadas ahí no se conocían para la ciencia. Ese tipo de cosas ahí. Y es que la cueva del Pomier, habitada por 7 especies de las 18 especies de murciélagos que tenemos acá, genera, ¿no?,
un tipo de vida muy particular en relación con su entorno. Elevación, humedad, entorno, oscuridad, temperatura. Y ese ha sido uno de nuestros grandes temores, la variación de la temperatura media de la zona por causa de la eliminación del bosque. Claro. Al eliminar el bosque, la temperatura ha cambiado, la cantidad de polvo generado en ese sitio hace que aumente también mucho más la temperatura. Y en la Cueva 4, por ejemplo, algunas de las pictografías comenzaron a desaparecer porque la resequedad en las cuevas hace que estas pinturas desaparezcan, porque es la humedad la que las mantiene en su interior. Pues vamos a esperar que el 27 de febrero en su alocución el presidente Luis Abinader presente o anuncie al país políticas orientadas a preservar esas cuevas, ese patrimonio que debería ser declarado patrimonio de la humanidad, naturalmente. Así es. Antes de que eso nos termine el tiempo, hay un tema muy importante que queremos tratar y que nos interesa a todos también, es en qué está ese proyecto de ley de agua que cursa en el Congreso Nacional y sobre el cual se ha advertido que hay unas intenciones ocultas de privatizar el agua. Mira, siempre ha sido el gran temor para el movimiento ambientalista en el mundo entero el asunto de la privatización del agua. Hay derechos fundamentales para los seres humanos que poco a poco han sido convertidos en negocio. La alimentación es un derecho para los seres humanos que es definitivamente un negocio. El techo, la vivienda, es un derecho para los seres humanos que se volvió un negocio también. La salud es un derecho para los seres humanos que ya también es tremendo negocio, ¿no? Y ahora el agua, que es tan fundamental. Usted puede estar enfermo y no tener su medicamento ese día y no le va a pasar nada. Quizás lo consigue al día siguiente o su hijo se lo lleva en la noche. Bueno, usted recupera, ok, de nuevo está medicado. Pero agua, usted no puede pasar un día entero sin agua y al día siguiente sentirse bien. ¿Qué tan peligroso pudiera ser eso, que se llegue a privatizar ese recurso? Bueno, lo peligroso es que hay gente que puede quedarse definitivamente sin agua. Y sería terrible porque cuando una familia no tiene agua ni siquiera para beber, ni siquiera para alimentarse, los jefes de familia pueden hacer cualquier cosa. Y más que se dice que la Tercera Guerra Mundial va a ser precisamente por agua. Y estamos casi metidos en la Tercera Guerra Mundial. Por eso se hace tan importante tener claro lo que debe hacerse con el agua, que es otro de los elementos que defendemos allá en el Pomier, el agua de la toma y el agua del río Nigua. Miren, han habido guerras por el agua desde hace mucho tiempo, Los ríos se llaman ríos precisamente viene el término rivalidad, ¿no? Rivalidad que existía entre grupos antiquísimos, ¿no? Que se disputaban la propiedad de un río. Esa rivalidad entre ribera y ribera, ¿no? Es muy antigua, es una guerra muy antigua. Una de las últimas guerras nacionales localizadas, la que sabemos fue la de Bolivia, la guerra por el agua en Bolivia. Sí. Hubo muchos muertos por eso, precisamente porque unas compañías se habían privatizado el agua, claro, con la anuencia del gobierno, ¿no? Habían privatizado las aguas y la población salió a la calle a combatir para defender su derecho al agua, porque era que no podían. O sea, y cada vez era más caro, ¿no? La gente que no vivía cerca de ríos o de arroyos, tenía que comprar el agua, cada vez se le ponía más caro y llegó un momento que ya no podían comprar el agua. Y el agua que podían conseguir no podían utilizar ni siquiera para bañarse, porque tenían que beber agua, ¿no? Entonces, cuando se llega a esa situación, a los grupos humanos no tienen otra alternativa que pelear. Y no quisiéramos que eso ocurriera acá. Y la actual ley de aguas apunta hacia una privatización del líquido. No solamente el agua para beber, el agua para lavar, para fregar, para bañarse, para disfrutarla, toda esa agua está
está en la mira de ser privatizada. Hay un documento muy importante. Si hubiéramos sabido, como decía el chiste aquel, que íbamos a tocar el tema del agua, lo hubiera traído. El agua es uno de los elementos que tiende a generar corrupción a todos los niveles. En el manejo mismo del agua, en el manejo de los elementos que hay que comprar para mover el agua, para entubar, para purificar, todo eso tiene mucho que ver. Entonces hay una cadena de corrupción en la cadena del manejo del agua que es importante que la gente la entienda. Yo presenté un trabajo sobre eso en la Universidad Católica de Santo Domingo y causó bastante revuelo porque estamos no solamente frente a un proyecto de privatización del agua, sino a uno de los proyectos que puede arrastrar hacia la mayor corrupción que se pueda tener. Nosotros como Asamblea Nacional Ambiental, presentamos en el 2013 un proyecto de agua, se llamaba Agua para la Vida, similar al proyecto de agua que estaba desarrollándose en Bolivia, precisamente luego de esa guerra. Y bueno, lo vieron allá en el Senado como recibido, lo recibieron, pero no le dieron curso para nada, porque es un proyecto que se opone totalmente a la privatización. Se quedó durmiendo el sueño eterno que duermen otros importantes proyectos en las gavetas del Congreso Nacional. Así es. Domingo, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos a usted. 30 segundos para decirle a la gente de Pomier lo siguiente. Viene mucho trabajo y mucho empleo para la gente del Pomier, de Naranjo Dulce, de Villegas y todas esas áreas. Vienen mucho trabajo, mucho empleo y mucha mejor vida para toda esta gente de la sección de Borbón con la capital prehistórica. O sea, 30 segundos más, que sacar la minería de ahí no significa que esas personas que han vivido durante años de la minería se van a quedar sin trabajo. Es que quizás el 7% de la gente de ahí es que estuvo viviendo de la minería, tanto de la minería industrial como de la minería informal. Pero ahora la oferta es para toda la población. Ustedes van a vivir mucho mejor. Domingo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las puertas de este programa están abiertas para ustedes. Estuvimos conversando con Domingo Abreu Collado. Él es el coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental.